Buenas tardes, ahora lo que vamos a hacer es un ejercicio. Ya lo hicimos aquí en la pizarra. Y ahora estas operaciones, estos cálculos que hicimos así, aquí los vamos a realizar en Excel. De aquí lo que nos interesa son estas fórmulas, obviamente estas, pero también nos interesa saber de dónde salieron cada uno de los numeritos que están aquí. Esto es para la primera etapa, que es el primer mezclador con el primer decantador. Entonces, si nos vamos a Excel, esa primera etapa es este con este. En esta primera etapa tenemos esta información. Tenemos que en el mezclador 1 entran 100 litros o 100 kilos de mi producto, en donde hay una mezcla entre acetona y agua de 50% cada uno. Y se supone que a este mezclador también se le agrega un solvente M. El enunciado me dice que por cada 100 kilogramos o por cada 100 kilogramos de mi mezcla de agua con acetona se le debe meter 100 kilogramos de solvente. Entonces lo que tú le metes a este lado o por este lado se lo tienes que meter por este lado. Es por eso que en lugar de escribir el 100 ponemos igual y a este valor. De esta manera, si aquí tú metes 50, entonces acá vas a meter 50, 100, acá 100. Después tenemos la información de acá. Lo único que sabemos es de que por esta corriente, que es la que sale del separador 1, sabemos que la fracción de acetona es 0.275. Entonces, para calcular la fracción de solvente que hay por esta corriente, es 1 menos este de aquí. De esta manera ya sabemos cuál es la fracción de solvente que sale por este tubo. Y para la parte de esta salida o de esta corriente, solo tenemos que existe por esta corriente agua y acetona, pero no conocemos las fracciones de ambas, ni tampoco conocemos la cantidad de material que va por esta corriente. Entonces, con esta información y con la información que hay o que encontramos en esto, con esta parte de que está acá abajo, vamos a hacer el cálculo para obtener lo que nos hace falta. Primero vamos a utilizar la ecuación 4 para despejar la E1. Se supone que al despejarlo nos salió esto, pero este 100 hay que ver de dónde salió, y este punto 725 hay que ver quién es. Resulta que ese punto 725 es la fracción del solvente en E1, en este lado. Y este 100, según esta fórmula, es lo que entró por acá arriba, el solvente que entró. Entonces, para calcular esta E1, se supone que vamos a dividir el 100 que entró de solvente, que fue esta, entre la fracción de solvente que hay en esta misma corriente, que es esto. Y aquí está el valor de 137.9, que es exactamente lo mismo que nos dio aquí. Ahora dice que hay que despejar de la ecuación 1 la R1, porque la ecuación 1 es el balance de material general. Sabemos cuánto vale B, sabemos cuánto vale M1 y acabamos de calcular cuánto vale E1. Entonces de aquí solamente hay que despejar R1, que es la suma de las dos entradas menos lo que salió por la E1. Por lo tanto, vamos a calcular esto, que es la suma de las dos entradas, esto más esto, menos lo que salió por acá abajo. Y listo. Y ahí quedó. Ahora nos hace falta calcular estas dos fracciones molares. Y en nuestras fórmulas dijimos que se calculaban de esta manera. Este 50 era la multiplicación de este 100 por este punto 5. Este 50 es la multiplicación de este 100 por este punto 5. Este punto 275 es esto que está aquí. La E1 pues es lo que vale y la R1 es lo que vale acá.
y que resulta que ya sabemos cuánto vale esos dos. Entonces nos regresamos a nuestro Excel y para la W, que es el agua, va a ser igual a 50, que era la multiplicación de este 100 por la fracción de agua en esta corriente, entre R1, y R1 es este, y nos quedó eso. Y para la de la A es 50, que es la multiplicación de B por la fracción de acetona en esa corriente, menos 0.265, que es la fracción de acetona acá abajo, por el E1, y todo eso entre R1, y R1 es AH8. Y esto, listo, nos dieron esos dos valores que se supone son este y este. ¿Nos dio lo mismo? Sí, nos dio lo mismo. Y listo, ya terminamos de calcular la primera etapa. La segunda etapa, lo único que no sabemos es cuánto vale E2, porque R2 nos lo dice el enunciado. El enunciado nos habla de que R2 tiene un valor en específico, y para este caso ese valor es 43.1, pero este 43.1 es por cada 100 que le van a agregar en la entrada del primer mezclador. Entonces vamos a realizar una fórmula. Aquí la fórmula que nos está diciendo es la siguiente. Es decir, si por la corriente B, que es la alimentación, mete 100, entonces por esta corriente R2 va a salir, déjenme ver el dato, 43.1. Va a salir 43.1. Entonces, ¿esto cómo lo hago para hacerlo con fórmula? Pues simplemente pongo B entre R2 es igual a 100 entre 43.1. Es la relación que hay entre B y R2. Por cada 100 de B debes de poner 43.1 o vas a obtener 43.1. Entonces de aquí solamente despejamos la R2. R2 es igual a B por 43.1 entre 100. Y esa fórmula la ponemos aquí, que es igual a B. La B es este 100 que está aquí, pero me falta paréntesis, por 43.1 entre 100. Eso sí lo vamos a poner así, 43.1 entre 100. Y listo. Eso significa que, por ejemplo, si acá le ponemos 50, también se modifica esto. Entonces por eso pusimos esa relación, para que todas las celdas estén relacionadas con esta celda de aquí. Ahora, el enunciado también me dice que acá arriba hay una relación entre M1. Según el enunciado, me dice que por cada 100 que le metas en la alimentación del primer etapa, vas a meter 75 kilos por M2. Es decir, si B vale 100, esta M2 va a valer 75. Y hacemos la misma relación que hicimos en el caso anterior. Ponemos B entre M2 es igual a 100 entre 75. Y de aquí despejamos la M2. M2 es igual a B por 75 entre 100. Esa va a ser la relación que hay entre M2 y B. Entonces esta fórmula es la que pongo aquí. Ponemos igual a B es este 100 por 75 entre 100. Y ahí está.
se cumple. Pero si aquí ponemos 50, entonces aquí también es la mitad. Y así es, todo está relacionado con esta celda. Listo. Ahora sí, para calcular esto, solamente es lo que entra menos lo que sale. En este caso, lo que entra son esta celda que está aquí, que es la R1, esta que es la M2, y lo que sale es la R2. Entonces, la fórmula sería lo que entró, esto, más esto, menos lo que salió, este. Y listo. Nos dio ese 93 punto y algo. Que aquí está bien, 93 punto y cacho. 93 punto y cacho. Listo. Ahora nos vamos al punto de mezclado. Eso que acabamos de calcular es esto, más esto que calculamos en el paso anterior, ambos llegan a este punto de mezcla y se combinan y después sale una corriente. Entonces aquí para calcular la S es la suma de lo que entró. En este caso es esto más, ahí está. Y para calcular esta vamos a ocupar las fórmulas que generamos en hoja. Y esas fórmulas son estas. Es decir, para la fracción de cetona en esa corriente es lo que vale E1 por la fracción de cetona en E1 más lo que vale E2 por la fracción de cetona en E2 y todo eso entre S. Para la fracción solvente es lo mismo pero con solvente y para lo de agua es lo mismo pero con agua. Aquí hay que ver qué tiene cada una de las cosas. Porque por ejemplo, la corriente E1 tiene las tres, pero la corriente E2 solamente tiene solvente y agua y acetona. Entonces es por eso que para la fórmula del agua está más cortita, porque solamente la E2 tiene agua. Entonces realicemos las operaciones, que es E1 por la fracción de acetona en E1 más E2 por la fracción de acetona en E2 entre S para la fracción de acetona. Entonces, por ejemplo, para este sería E1 por la... me falta paréntesis. E1 por la fracción de acetona en E1 más E2. Bueno, aquí me equivoqué, aquí es E2 por la fracción de acetona en E2 y todo eso entre S. S es esta. Ahí está. Para el solvente es igual. E1 por la fracción de acetona en E1 de solvente en E1 más E2 por la fracción de solvente en E2 y todo eso entre S. Y finalmente para el agua, pues solamente el E1 tiene, el E2 tiene agua. Pues sería esto por este entre S. Y esta, en teoría, la suma de estos nos tiene que dar 1 o muy cercano a 1. Y ahí está, de la comprobación. No ocupa hacer esa suma, pero pues solamente es para comprobar. Ahora, finalmente, en la última parte, que es en la columna de destilación, el enunciado solamente nos da los valores de la fracción de solvente en la parte del más ligero, que es 0.02 o 2%, la parte de agua, que es W 0.01, y lo que resta es de acetona. Entonces lo que resta es 1 menos esto menos esto, y eso es lo que hace falta para la acetona. Y nos dice, y esa es toda la información que obtenemos. En este caso recuerden que había una de las variables, la teníamos que suponer y nosotros supusimos esta variable. Nosotros supusimos que iba a ser esa variable y nosotros pusimos un número 50 o el número que tú quieras. Entonces con ese valor y ya con esa información ya podemos calcular todo lo que está acá abajo. Entonces, por ejemplo, para calcular esta C sería lo que entró menos lo que salió. Y ahí está. Y para calcular esta nos regresamos a la parte de aquí y utilizamos estas fórmulas que están acá.
que es S por la fracción de acetona en S menos la parte de arriba por la fracción de acetona en esa parte. Muy bien, entonces nos quedamos en que íbamos a calcular estas fracciones. Dijimos que se iban a calcular multiplicando S por la fracción de solvente menos esto por la fracción de solvente entre este. Entonces esta fórmula sería algo así. Esto por la fracción de solvente menos este por la fracción de solvente. Y esos dos entre el C. Y aquí está mi solvente. Y para la otra parte sería igual. Esto por la fracción ahora de acetona menos esto por su fracción de acetona. Y esos dos entre lo que valga C. Y finalmente para el agua sería esto por su fracción de agua menos esto por su fracción de agua y todo esto entre C. Y de esta manera tendríamos los valores. Ahora, aquí por ejemplo empezamos con 50, me parece. Si se dan cuenta, aquí hay un número negativo. Aquí le pudiste haber puesto 100 y te da un número negativo. Y este de acá es un número 1.30 y algo. El problema es esto, son estos dos. Primero, estas fracciones no deben de ser menores que 0, ni tampoco deben ser mayores que 1. Y la suma de todas estas debe dar igual a 1. Entonces, si sumamos esto, nos da 1. Pero es porque se compensa esta con esta. Entonces, ¿qué es lo que podemos hacer? Pues aquí en esta P, que fue la que nosotros inventamos, su valor inventado, le ponemos, por ejemplo, teníamos 50 y ya disminuye esto que era 1, ya no es 1, pero este sigue siendo negativo. Entonces le pongo 20. Ahí ya podría funcionar. Obtendrías 20 de tu producto, y bueno, del producto ligero, y 200 del producto pesado. Pero aquí va a depender de qué es lo que tú quieres. ¿Quieres encontrar la mayor cantidad de este producto o quieres encontrar la mayor cantidad de este producto? Entonces, en ese caso tienes que andar jugando con los valores. En este caso, vamos a suponer que yo quiero la mayor cantidad de este producto. Entonces, si de aquí sale mucho, entonces por lógica acá va a salir poco. Esto se lo explico porque aquí quien tiene el número, o sea, quien controla los demás cálculos es este valor. Entonces, para que Excel me ayude a encontrar ese valor, que está el valor óptimo aquí, debo de buscarlo. Debo de preguntarle qué valor que yo pongo aquí me da el número más pequeño acá, pero que se mantenga en la relación o la restricción acá, que cada uno de estos esté entre 0 y 1 y que la suma de esos tres sea siempre un 1. Entonces puedo hacerlo a mano. Por ejemplo, ahí pongo 20, funciona. Si le pongo 30 también funciona. Si le pongo 40, perdón, si le pongo 40 también funciona. Si le pongo 50, ahí ya no funcionó. Entonces el número está entre 40 y 50. Entonces si le pongo 45, podría funcionar. Y si le pongo 49, no. Entonces si le pongo 48, no. Si le pongo 47, sí. Entonces está entre 47 y 48. Y si te puede decir. Aquí el asunto es de que lo pueda hacer a mano. Pero Excel tiene una manera de hacerlo más rápido. Entonces para que lo haga Excel de una manera más rápida, te vas al menú datos. Después buscas la opción que dice Solver. Al hacer esto de darle clic en datos y después en Solver, les aparece esta ventanita. Ahora, en esta ventana vamos a hacer varias cosas. Primero vamos a establecer el objetivo, es decir, el número que quiero encontrar. Tiene que ser el que quiero optimizar, el que quiero hacerlo más pequeño o el que quiero hacerlo más grande. En este caso va a ser este valor que está aquí de C. Ese valor que quiero hacerlo más chico o quiero hacerlo más grande. Es decir, quiero encontrar el máximo o quiero encontrar el mínimo. En este caso, como les decía, si mi producto es el de acá arriba, el P, y yo quiero obtener la mayor cantidad de P, entonces C tiene que ser la menor cantidad posible. Es por eso que ahorita estoy seleccionando esta C y estoy diciendo que busque el más pequeño posible. Ahora,
cambiando las celdas de variables. Aquí la celda es la que nosotros estamos inventándonos, el valor que estamos inventándonos es este, para que Excel aquí ponga muchos números y después compare la C si ya es la más pequeña. Luego aquí en las restricciones las voy a quitar para enseñarles cómo se meten. No se puede quitar. Bueno, vamos a modificarlas. Pues aquí van las restricciones. Vamos a agregarlas unas. Ya. El problema es acá arriba, que es aquí. Listo, ahora sí. No, cambiar, quitar y quitar. Vamos a agregar una restricción. Aquí vamos a decir que este valor que está aquí tiene que ser más pequeño o igual que 1. Le hacen agregar. Hacen lo mismo con los 3. O la otra manera es, como los 3 necesito que sean más pequeños que 1, selecciono las tres fracciones, selecciono menor o igual y aquí le pongo 1. Pero no solo tienen que ser menores o iguales que 1, también deben ser mayores o iguales que 0. Entonces agregamos otra restricción, vuelvo a seleccionar los 3 y ahora selecciono mayor o igual y aquí pongo un 0. Pero aparte de eso, necesito que la suma de esos 3 sea igual a 1. Entonces agregamos y la suma yo la puse aquí, puse la fórmula para sumar. Y aquí tengo que especificar que sea exactamente igual a 1. Ya tengo mis 3 condiciones. Le damos clic en resolver y le damos clic en aceptar. Y aquí está el valor. Ese es el valor de P, este es el valor de C, este es el valor de S. Ahora, en teoría, si aquí en 100 tú no lo modificas a esta cantidad, se te modifica esto, se te modifica este, se te modifica este, se te modifica este valor, este valor, este valor y este valor y este valor. Pero como se modificó este valor que está aquí y este valor que está aquí, es muy probable que estos de aquí ya no se ajusten al óptimo. Entonces tienes que decirle otra vez a datos, a solver, y como ya se quedó guardada la información, solamente das en resolver. Le das clic en aceptar. Bueno, en este caso te da lo mismo. Es decir, no importa cuánto metas según esto. Vamos a modificarle aquí a un 0. Vamos a ver si así funciona. Aceptar. Nah, ya te da otro valor diferente. Y así es como podríamos hacer un simulador de un proceso como este. Espero les haya servido de algo. Nos vemos hasta la siguiente.